repito la pregunta. ¿Usted está convencido, dispuesto a dar su vida por Jesús? Es interesante porque ciertamente nos cuesta a nosotros ello. Podemos decir sí, pero lo que más va a hablar son nuestras obras, nuestra vida, de si estamos nosotros dispuestos a Él. Pero también lo paradójico es lo siguiente, que nos cuesta dar la vida por aquel que es todo: Creador, Salvador, Consejero, Proveedor. Es absolutamente consolador todo. Nos cuesta dar nuestras vidas por Él. Sin embargo, Él, quien es el Santo, 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 sí estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Que nos vamos a quedar cortos para lo que Él es. Qué paradójico y paradójica es la vida. Qué irónica, porque muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Él sí está dispuesto a dar su vida por nosotros los pecadores. Nosotros no estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Él, el justo. Y básicamente eso es lo que quisiéramos que también se entienda a través de lo que es la cena del Señor. Es la reflexión de entender quién Jesús es, de entender quién nosotros como iglesia somos y de renovar nuestro compromiso con Él. Tres cosas que quisiera que en esta mañana básicamente nosotros entendamos respecto a la cena del Señor. Primero, la unidad de la iglesia. Segundo, la santidad en la iglesia. Y tercero, la dignidad de la iglesia en lo que se refiere a la cena del Señor. No vamos a demorar demasiado, sí. Vamos a tratar de ser breves con el propósito, uno, de que los niños no comiencen a jalar de los pelos a sus padres, ¿sí? Y número dos, para después de ello pasar a lo que es la observancia de la cena del Señor. La unidad de la iglesia. Versículo número 17. Pero al anunciaros esto, es el apóstol Pablo hablando o escribiendo a los hermanos de la iglesia en Corinto. Recuerde, una iglesia es un cuerpo de Cristo, una asamblea. Esto es local. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Cómo es que nosotros congregamos para lo mejor? ¿Se ha puesto a pensar usted que ¿cómo nos congregamos para lo mejor? Y claro, posiblemente usted y yo comenzamos a pensar respecto a cuando nos reunimos, ¿cómo nos congregamos para lo mejor? Y ciertamente esa es la idea, pero una idea que comienza fuera. ¿Sabe cómo nos congregamos para lo mejor? Cuando nosotros aprendamos a vivir para lo mejor. Esto es Jesús. Cuando nosotros aprendamos a vivir para lo mejor, es que nosotros vamos a tener la seguridad de que podemos congregarnos para lo mejor. Ese fue el problema con la iglesia en Corinto. Los hermanos, si por favor traten de ayudar, y si se pueden poner un adulto entre los niños, quizás ayude mucho más. Sí, claro, ayude mucho más, un adulto entre los niños. Decía, era el problema en Corinto. Corinto, sí, de lunes a sábado, quería hacer lo que quería.
y domingo congregarse para adorar a Dios. Y lamentablemente cuando nosotros no le permitimos a Jesús liderar nuestra vida, tampoco vamos a permitirle a Él liderar nuestra adoración. Y la idea es que si hablamos de adoración, tiene que ser en Cristo. Porque de lo contrario, simplemente nos vamos a entretener. Pero la idea de adoración es que este Jesús nos introduzca a nosotros en forma espiritual al trono mismo de Dios. Porque solo cuando nosotros seamos introducidos en forma espiritual a ese trono mismo de Dios es que vamos nosotros a poder ver la santidad de Dios. Vamos a poder entender la santidad de Dios y siendo expuestos a la santidad de Dios, esa santidad de Dios va a transformar nuestras vidas. Por lo general, entiéndase, servicios de adoración, cristianismo más que nada está haciendo algo que está siendo dirigido por nosotros mismos. Cuando la idea es que le permitamos a Jesús dirigirnos para lo mejor. Que nos congreguemos para lo mejor. Y no hay alguien mejor que Jesús. Pero repito, si nosotros no vivimos para lo mejor, tampoco vamos a poder nosotros a congregarnos para lo mejor. Y luego dice, en el versículo 17, pero al anunciaros, estos que siguen, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Mire qué triste. Esta iglesia en Corinto se congregaba para lo peor. ¿Pueden iglesias congregarse para lo peor? Bueno, si la Biblia lo dice, que esta iglesia lo hizo, sí. ¿Podemos nosotros llegar al punto de congregarnos para lo peor? Sí. ¿Cuándo es que nosotros podríamos llegar a congregarnos para lo peor? Nuevamente, cuando los que dirigimos el servicio somos nosotros. Pero cuando le permitimos a Jesús dirigir la adoración, la congregación, eso es lo mejor. Y creo y me temo que una de las cosas que lamentablemente estamos dejando de lado en el cristianismo en general y desde hace muchos siglos, y esto va a continuar porque Jesús lo dijo, a quien más estamos dejando de lado es a Jesús. Porque ¿acaso no es cierto que la Biblia dice, cuando venga Jesús, ¿cómo seremos? Como en los días de Noé. Que en los días de Noé tenían presente a Dios. ¿Creen ustedes que cuando venga Jesús vamos a tener presentes a Jesús? Y pensamos que nosotros sí sabemos cómo mejorar esto. Y Jesús ya no nos ha dicho, no, ustedes no saben cómo mejorar esto. Ustedes lo que saben es cómo en todo caso empeorar esto si no ponemos la mirada en Jesús. Necesitamos poner la mirada en Jesús como iglesia. Necesitamos. Si usted aún no es creyente, usted necesita poner la mirada en Jesús para salvación. Y si usted es creyente, usted necesita poner la mirada en Jesús para crecimiento. Y si usted es creyente y miembro de la iglesia del Señor, de esta iglesia del Señor, usted necesita poner la mirada en el Señor para edificación. Siempre vamos a necesitar poner la mirada en Jesús. De lo contrario, o estamos viviendo o estamos congregándonos para lo peor. Y Jesús quiere esto a través del escritor. Dice en el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Habrá divisiones entre nosotros? Claro que las hay. Claro que las hay. Porque quizás usted esté pensando, no, lo que de la iglesia tiene que hacer debe ser esto y esto y esto. Lo que la iglesia debe hacer es esto y esto y esto para que la iglesia crezca. Y cada quien quizás tenga una manera distinta de pensar. ¿O no es así?
Y obviamente cada quien va a pensar que lo que está teniendo en mente es lo mejor. Hermanos, así pusiésemos todas nuestras mentes juntas, no necesariamente va a ser lo mejor. Solo Jesús es lo mejor. Por eso es que la Biblia nos enseña tanto, tenemos que rendirnos. Tenemos que aprender a rendirnos a Él. Porque mientras usted y yo sigamos, continuemos haciendo las cosas conforme a nosotros nos parece, no siquiera vamos a entrar al trono mismo. No, pero yo sí puedo solitito. Sí, pero si Jesús está diciendo yo quiero meter a la congregación, ahí yo no te quiero meter a ti solito. Por eso es tan especial la adoración a Dios. Por eso es que es tan incomparable la adoración a Dios, porque no existe nada sobre la faz de la tierra que pueda compararse en el momento en que las iglesias del Señor puedan entrar en el trono mismo de Dios. Isaías, ¿se acuerda usted cuando en visión pudo él observar el trono de Dios? Él se quedó, ¡wow! Y una vez que despertó de ese ¡wow! Dijo, miau, no dijo miau, perdón. Una vez que él se despertó de ese wow, ¿sabe qué es lo que él dijo? Soy hombre muerto, porque mis ojos han visto la santidad de Dios. Hermanos, si nosotros en verdad le permitiésemos a Dios, a Jesús, introducirnos en el trono de Dios como iglesia, usted y yo no saldríamos lo mismo de aquí. No lo haríamos. Y ni siquiera usted y yo saldríamos pensando en qué quiero hacer, qué voy a hacer. Uy, sí, cierto, ya programé esto. No, sino usted va a salir, qué maravilloso Dios es. Porque acaso no es cierto que muchas veces nosotros ni bien salimos de acá, tengo que hacer esto, voy a hacer esto, tengo que hacer y esto, y esto, y esto, y esto. Seguimos lo mismo. ¿O no? Pero si le permitiésemos a ese nuestro Dios cambiarnos, estaríamos, wow, he visto a Dios. No estoy diciendo que lo vio con sus ojos, por favor no me malinterprete, pero sí ese Jesús a través de su verdad me introdujo en ese trono de Dios. Eso es lo que debemos ser como iglesia. Pero dice en el versículo 18, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por lo general nosotros no pensamos en esto. Pero ¿sabía usted que usted y yo, aún estando acá, estamos siendo probados? Sí. Hablamos de pruebas en el Señor, ¿verdad? Y claro, nosotros pensamos en pruebas cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades. ¿Y qué tal si estamos siendo probados acá? Porque nos está diciendo cuando se reúnen, hey, hay algunos que van a ser aprobados y otros que no. Sobre todo aquellos que están pensando, que el pastor ya se pasó. Ya están jalados ustedes. Que no puede hablar cosas más bonitas, ¿no? Porque así somos. A mí me pasó, yo he estado allí, sí. Pero no hay cosa mejor que el Espíritu de Dios y su palabra para con nosotros. No existe cosa mejor. Y cierto, nosotros estamos siendo probados aquí. Posiblemente, sí, y me alegro que el reloj lo hayamos puesto ahí atrás. Porque si estuviese aquí, posiblemente lo que más usted trataría de verse es el reloj, ¿no? Si así nomás ya a veces como que no. Y para el otro lado también, para pasar desapercibido, pensamos nosotros, ¿no? Nos cuesta a nosotros. Cuando la idea es,
Este es el momento en el cual Jesús desea que yo esté aquí. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es cosa seria. Porque no se trata simplemente de ponerse un pedazo de pan en la boca y tomar simplemente el jugo de la uva. Se trata de, en verdad, cómo nosotros estamos apreciando a Jesús y su iglesia. De eso se trata. Y lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Eso es lo que hacían los hermanos aquí en esta iglesia en Corinto. Y les dice, mire usted, sí, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y mire qué triste estas preguntas siguientes. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Cree usted que menospreciamos nosotros la iglesia del Señor? ¿Cree usted que nosotros con nuestras actitudes dejamos de lado las iglesias del Señor? Total, nosotros sabemos lo que queremos. Jesús, por otro lado, también supo lo que él quería. Y si hay algo que él quiso, fue su iglesia. Al punto dice la Biblia que él la compró con su propia sangre. ¿Se da usted cuenta cuán valiosa la iglesia de Jesús era para él? ¿Cuán importante la iglesia del Señor es para él? Pregunta, ¿cuán importante es la iglesia del Señor para nosotros? ¿Cuán valiosa es la iglesia del Señor para nosotros? ¿O será que la estamos menospreciando? ¿O será que más bien hasta nos estamos sintiendo avergonzados de ella? Y dentro de ello avergonzamos unos a otros. ¿Qué os diré? La otra pregunta al final del versículo 22. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No importa qué tan grande sea una iglesia. No importa qué tan entretenida sea una iglesia, ¿sí? Nosotros muchas veces, y claro, en este mundo nos dejamos llevar por ello, por cantidad, a la vez también por emociones. Nos dejamos llevar por ello. Y pensamos que si es así, segurito que Dios está allí. Y ojalá que Dios esté allí. Dios desea estar ciertamente en cada una de sus iglesias. Si nosotros tenemos esa devoción para Él. De lo contrario, no importa. No importa. O tampoco pensemos que si una iglesia es seria y una iglesia es pequeña, en esa iglesia sí está el Señor. No necesariamente, ¿sí? El Señor está donde su pueblo se rinde a Él. En ello está. Porque nosotros muchas veces nos peleamos, ¿verdad? No que los liberales, no que los conservadores, no que es... Y estamos perdiendo el tiempo. Unos diciendo, no, que ustedes tienen que ser como nosotros, y los otros, no, que ustedes tienen que ser como nosotros. Y nos estamos olvidando de Jesús. Yo no estoy pidiéndole a ustedes, hermanos, seamos como las iglesias pequeñas. Yo no les estoy pidiendo seamos como las iglesias grandes. No les estoy pidiendo rechacemos a las iglesias pequeñas. No les estoy pidiendo rechacemos a las iglesias grandes. Lo que estoy pidiendo es no rechacemos a Jesús. Porque es su iglesia. Es como que la casa donde yo vivo. Voy a poner en mi casa. ¿Sí? Y usted quiere visitar mi casa, pero no me cae, pues, el pastor. Tiene sentido, ¿no? Sí, yo quiero, pero no me cae. Estamos equivocándonos con Jesús.
Y mire lo que hizo Jesús y mire lo que quiere Jesús de su iglesia. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Que cuando nosotros, hermanos, participemos de la cena del Señor como iglesia, ¿sí? No se trata como individuo, porque muchas veces como individuo uno dice, no, ¿qué me importa cómo esté el otro? ¿Qué me importa cómo esté el otro? Lo que me importa soy yo, porque es solo yo y Dios. No, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Porque ocurre, porque pasa. Por eso es que en el mismo libro, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 10, dice que seáis de una misma mente como iglesia, de un mismo parecer. ¿Qué mente es esa? ¿La del pastor? No. ¿Qué parecer es esa? ¿La del pastor? No. Es la de Jesús. Si Jesús lo dice, como decía la tía muchos años atrás, Esmeralda Leca, creo, ya fallecida, ¿no? Santa palabra. ¿Ella decía eso? ¿Hermano Eduardo? ¿Sí? ¿O quién era? ¿O Moncherín? Alex Valle. El Mono Valle. Trujillano, ¿verdad? Y ya estamos hablando del Mono Valle. ¿Usted quiere saber quién será, hermano? ¿No? Ya nos olvidamos de Jesús y sigamos. ¿Quién es, hermano? No. Si lo dice Jesús, hermanos, es autoridad, es palabra, es suficiente. Es suficiente. Muchas veces nosotros nos equivocamos pensando que cuando se hace, ¿no? Cuando se hace la voluntad de Dios, uno debe sentirse bien. Hermanos, han habido ocasiones en que yo he hecho la voluntad de Dios y no me he sentido bien. Por ejemplo, cuando he tenido que conversar de algo que no era tan grato. Que usted, era la voluntad de Dios, tenía que hacerlo, pero ¿cree usted que me sentía bien? ¿Cree usted que me sentía satisfecho? Porque eso es lo que nosotros pensamos de lo que es la vida. Haz aquello que te hace sentirte bien, que te hace sentirte satisfecho. Porque nuestra vida muchas veces para nosotros es aquello respecto a cómo lo sentimos o cómo nosotros deseamos sentir eso. Pero una cosa es cierta. Lo que se hace en Jesús es lo correcto. Y dicho sea de paso, entienda usted esto. Lo que hace en Jesús es lo mejor. Quizás en ese momento uno no se da cuenta, pero entienda, es lo mejor. Jesús dio su vida por nosotros, recordemos ello. Para que nosotros seamos no más conforme a este mundo, sino más bien para que nosotros seamos más conforme a Él. Porque mire usted, siendo solo conforme a Él, es que vamos a hacer la obra a favor de este mundo, como Él la hizo. Nosotros pensamos que si nosotros somos más como el mundo, segurito que vamos a ganar más al mundo. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿Quién nos enseñó ello? ¿Jesús? ¿Sabía usted que Jesús caía espeso a la gente? Lea Isaías capítulo 53. No había nada grato en él. Mirarlo no era lo que Jesús. No piensen ustedes que la señorita ¡uy, Jesús! No. El decirle sus verdades a la gente no era grato para la gente. Es más, Jesús hasta sus mismos discípulos les dijo que ustedes también quieren regresarse. ¿O no es así? Claro que les dijo. Pero nosotros tenemos esa idea de, si nosotros nos acercamos al mundo, somos más como el mundo, segurito que el mundo nos va a seguir. ¿A dónde? Y somos tan ingenuos, ¿no? En una manera un poquito más formal. Ingenuo significa ser caído del guabo, ¿sí? Eso es lo que significa ser ingenuo. Ni siquiera nos damos cuenta que en lugar de nosotros atraer al mundo, nosotros ya fuimos atraídos por el mundo. Ni cuenta nos damos.
lo mejor. Versículo 25, asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, entienda usted esto, por favor. Jesús, a través de derramar su sangre, aparte de haber comprado a su iglesia con su sangre, hizo un pacto con su iglesia. Y nosotros lo llamamos el nuevo pacto. Ahora, la pregunta nuevamente, ¿qué tiene más relevancia en su vida? ¿El pacto de la iglesia donde usted es miembro con Jesús? ¿O sus anhelos, sus sueños, sus deseos, su familia, su trabajo, su todo? ¿Qué tiene más relevancia? Versículo 26 dice así, pues todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús va a venir. Jesús va a venir. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer, entre otras cosas, con nosotros? Vamos a participar de la cena del Señor. Eso es lo que va a hacer. Porque esto es muy sagrado para Él. Esto es muy importante para Él. Ser miembro de una iglesia es muy importante para Jesús. Usted puede decir lo que usted quiere y quizás en mucho tenga razón. No, pero mira cómo se pelean unos a otros, que mira esto, que quizás tenga razón, pero eso no lo hace lo mejor. Lo que Jesús nos dice es lo mejor, siempre. Él va a venir y va a cenar con nosotros. Amén por ello. Amén. Y ojalá que usted en ese aspecto también esté expectante de ello. Y que en esto anunciemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Leo rápidamente del versículo 27 hasta el versículo 33. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿se puede participar de esta cena indignamente? Sí. ¿Cómo? Cuando usted no lo observa por los motivos correctos. ¿Cómo así? O sea, cuando usted está pensando en usted mismo, más que en la iglesia del Señor. Cuando usted está pensando con tal que, repito, como lo dije hace un rato, con tal que yo y Dios estemos bien, ¿qué me importa el resto? Eso es indignamente porque usted está pensando en usted mismo. Observe su cena del Señor en su casa. Eso es lo que eso se refería anteriormente. No que vaya a contar, no que vaya a valer. Eso es lo que significa. Porque la idea es que nosotros nos rindamos a Jesús y rindiéndonos en Jesús seamos una iglesia, un cuerpo. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Muchas veces hermanos, hermanas me han dicho, entonces yo no observo la cena del Señor mejor. Y sobre todo por lo que viene, dice, porque el que come, versículo 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces muchos dicen, mejor para evitar juicio, mejor no participo en la cena del Señor. Y nuevamente, ¿en quién está pensando? ¿Se da usted cuenta? El Señor no nos dice, oye, para que evites juicio mejor no participes. No nos dice ello. Lo que el Señor nos dice, para que evites juicio, corrígete en mí. Eso es lo que nos dice. Porque muchas veces nosotros pensamos, mejor no participo y así estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien cuando no haces conforme a la voluntad del Señor? Y hemos hablado, en Jesús está lo mejor.
en nosotros estaría lo peor. Esa es la peor decisión que uno puede tomar. Y muchas veces hasta pastores enseñan ello. Y no es lo que Jesús enseña. El día miércoles, estudiando sobre lo que era la Pascua, y recuerden, Jesús es nuestra Pascua. En una ocasión, bueno, siempre la Pascua se observaba el día 14 del primer mes, siempre. Pero justo llegaron algunos hermanos y dijeron, nosotros no podemos, porque estamos contaminados con muertos. Había muerto su vecino, qué sé yo, su familia, no sé. ¿Qué hacemos? Queremos participar. Moisés le pregunta a Dios y Dios le dice, el 14 día del mes segundo, que aquellos que no participaron de la primera, que participen. Permítanme hacerle la pregunta. ¿Creen ustedes que la Pascua fue importante para Dios? Claro que la Pascua fue importante para Dios, por eso es que Dios dijo, sí, que lo observen. ¿Creen que la Pascua, esto es Cristo, la cena del Señor? No estoy diciendo que esto reemplaza la Pascua, no, por favor, dejémoslo ahí nada más, pero ¿creen que la cena del Señor es importante para Dios? Claro que sí. ¿Debe ser importante para nosotros? Claro que sí. Así que no se trata de, si no quieres, no participes. Si estás mal, no participes. De lo que se trata es, haga lo mejor. Y lo mejor está en obedecer a Jesús. Y termino este estudio diciendo en el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Unidad. Unidad en Jesús. No es simplemente el que yo esté bien. Me trato como perro y gato con el hermano, pero con tal que yo esté bien con Dios. No es así. Es unidad. En cuanto a la fe, pensamos distinto con mi hermano, pero con tal que yo esté bien con Dios. No es así. Es unidad en el Señor. Y la única manera que podemos tener esa unidad es entregándonos al Señor. Nos ponemos todos de pie para dirigirnos al Señor en oración y ya prepararnos para la cena del Señor. En reverencia, por favor, ¿sí? Hermano, lees si nos diriges en esta oración. Amén. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a primero invitar a los hermanos que van a servir. Pasen adelante. Sí, pasen adelante.